Profesor Forero, aquí hay varias preguntas que las dirijo a usted, y es que si no hay consulta previa dentro de las CIDRES, y yo pienso que la pregunta no es consulta previa, sino consulta popular, ¿cómo se pueden proteger los derechos de las comunidades? La otra es, ¿qué porcentaje debe cubrir la agroindustria y qué porcentaje la agricultura familiar para satisfacer la demanda de la alimentación en Colombia? En su opinión, la ley CIDRES lo que hace es posible acumular UAF en contra del artículo 72 de la ley 160 del 94. Y la otra pregunta es, si tenemos 36 millones de hectáreas para poder ser cultivadas y solamente cultivamos 8, porque siempre pensamos en incentivar la agricultura hacia la altillanura y no realmente desarrollar estos 36 millones de hectáreas que pueden suplir los alimentos que necesita el país? Comienzo con la última pregunta, que es por donde termina Claudia, con el ejemplo de Sarmiento Angulo. En la agricultura en Colombia hay dos negocios distintos. Uno es la valorización de la tierra. Y ese es un negocio súper pulpo, súper excelente en la altillanura, porque esta gente comenzó comprando como a 100 mil pesos, algo así, 50 mil por hectárea, y hoy en día llevamos como por 5 millones, ¿sí? en muy pocos años. Irnos para la altillanura, porque los campesinos que están allá no son oriundos de la altillanura, vienen de todas partes, y los agroindustriales tampoco. Irnos para la altillanura es haber reconocido la derrota del latifundismo, que no de los agroindustriales, muy distinto. Ustedes dos están usando mal el concepto y me extraña mucho decirle que por ejemplo hable de los agroindustriales como latifundistas. Ellos no son latifundistas, son empresarios del campo a gran escala. Latifundista es el que tiene las 30 y pico de millones acumuladas improductivamente. Entonces, tenemos al interior de la frontera agrícola fácilmente 12 millones de hectáreas que podríamos trabajar, pero que ustedes no pueden trabajar porque la inversión es altísima, pagar 40, 50, 100, 200 millones de pesos por hectárea, que hoy en día están en ganadería extensiva, pues no da el negocio y posiblemente han llegado al límite de la acumulación inmobiliaria, al límite de la especulación, o posiblemente pues no tienen tampoco toda la capacidad empresarial para hacer esas inversiones tan cuantiosas que, entre otras cosas, pues esa tierra también está apropiada por actores armados o protegida mejor protegida por actores armados en todo este conflicto territorial del país. Pero no deben estar ni los unos ni los otros, ni Manuelita ni los que yo estudié, deben estar al lado de Villavicencio, en La Casillas, en Restrepo, en Cumaral, hay muchísima tierra en el país improductiva. Reconocemos la derrota yéndonos para la altillanura, donde usted lo sabe muy bien, los índices de rendimiento de los cultivos son mucho menores, las inversiones en adecuación de suelo son muy costosas para hacer el gran milagro brasilero, pero si es que el problema, el gran milagro lo hicieron fue los latifundistas ganaderos acumulando toda la tierra, y entre otras cosas, ¿por qué? Porque no pagan impuestos. Y cuando le venden a la nación una tierra que tienen declarada en 500 mil pesos, se la venden 50 millones de hectáreas, la nación no le cobra lo que dejaron de pagar, es decir, no se comportan como ciudadanos normales, ellos tienen que pagar impuestos como cualquier ciudadano que tiene un predio urbano. Ese sería un principio, eso se ha discutido mucho desde Chavarría Loza de antes, sería un principio importante para resolver este problema de la concentración improductiva, no en azúcar, no en soya, ni mucho menos, ni en ganadería de leche, sino improductiva de la tierra. Ahora, el problema de las UAF, no hombre, no es una figura que va a reproducir la pobreza. Yo mostré con datos, y he mostrado con datos para muchas otras partes del país, que con mucho menos de una UAF, los campesinos, los productores familiares se pueden colocar muy por encima del nivel de pobreza, con una adecuada inversión de capital, pero esto no es ciencia ficción, es el producto del análisis de muchos productores campesinos en muchas zonas del país. Vamos a hacer una publicación ahorita, incluida
incluida la altillanura. Y hagamos el símil urbano. Si a una persona le dan una vivienda de interés prioritario por ser muy pobre, con nuestros recursos, con los de los contribuyentes, ¿cómo así hicieron un edificio con 40 viviendas urbanas que al otro día, sin haberlas ocupado nunca, venga alguien, compre las 40 viviendas y ponga ahí un penthouse y un centro comercial? Si nosotros destinamos los baldíos que son nuestros, son propiedad de la nación, los destinamos para favorecer a los agricultores familiares, ¿cómo así que toda esta cantidad de sinvergüenzas espurios que hicieron cola para hacerse adjudicar indebidamente las WAF indebidamente adjudicadas y las WAF indebidamente acumuladas deben retornar al Fondo Nacional de Tierras? Ese es el punto, ¿correcto? Sí, pero no hacerle la trampa con un medio de una ley que podemos acumular apartamentos, todos los que queramos acumular apartamentos de interés social podemos comprar los que sea y poner a hacer cola a la muchacha del servicio para que se haga adjudicar el apartamento y después nosotros lo compramos. O disfrazarnos de pobres, ¿sí?, para que nos den un apartamento y hacer un negocio, un bonito negocio con ellos. Comprar un apartamento de 30 millones y el otro día venderlo en 60. Eso, entonces, debemos hacer un arreglo, debemos sentarnos a la mesa, deben sentarse a la mesa, nosotros ayudamos la academia, los industriales, los agricultores familiares, los campesinos, para arreglar ese problema. ¿Debe parte de la tierra del Fondo Nacional de Tierras puede ir a los empresarios? Sí. Pero hay una condición fundamental. Una que ya está resuelta en parte, que sea bajo una figura que garantice plenamente la sostenibilidad ambiental, ¿sí?, y social. Y lo segundo es que comencemos a resolver el problema que está de fondo, el problema que los hizo ir a los agroindustriales a la altillanura, la concentración de la tierra al interior, porque es que tierra sobra, sí, es verdad, en este país sobran más de 20 millones de hectáreas porque están acumuladas y productivamente. ¿Qué porcentaje debe tener la agroindustria y la agricultura familiar? No, pues esos son procesos que se dan. Yo creo que yo estoy ligeramente en desacuerdo contigo de que, digamos, dónde debe haber campesinos, dónde debe haber industriales, no, es que el país ya está ocupado. El país ya está ocupado. Y donde no debe haber campesinos, hay campesinos, y donde no debe haber industriales y ganaderos, el problema es sumamente complejo, y los parques nacionales hay pequeños productores. Pero decía el maestro, un gran maestro ecologista, decía, Colombia tiene 110 millones de hectáreas trabajables, porque hay alternativas sostenibles para todo el territorio. Y los campesinos en ladera acaban con la ladera, la envenenan con agrotóxicos, eso es cierto, pero también hay campesinos cafeteros, campesinos agroecológicos que tienen unos sistemas muy conservacionistas, pero más que conservacionistas, que producen muy buenos dividendos, mejores que lo de los sistemas de los sistemas convencionales agroquímicos. Entonces, en el café los campesinos hoy en día producen el 80% del grano, del valor del grano, porque gracias a su capacidad de resiliencia, de adaptación, con la crisis de los 90, cuando ellos eran apenas el 45%, ellos pudieron resistir más que los grandes empresarios. Tienen lo que nosotros llamamos economías de microescala, mientras que los grandes tienen economías de escala. Entonces, ¿en qué sectores pueden ser mejores los unos a otros? No es tratar de inventarnos el país por legislación, sino es reconocer el país que tiene y dialogar. Simplemente dialogar, no es ir a hacer lobby al Senado a que nos metan una ley, este artículo, a tumbarla, sino ponernos, repito, ponernos de acuerdo, viabilizar la idea del profesor Umaña de que dialogando nos entendemos y entendiéndonos podemos hacer las cosas, porque no hay otra forma de arreglar este problema. Muchas gracias. Sí. Voy a dar esta información general que me pasa para el auditorio, y es que mañana 24 de mayo se cierra el plazo de las intervenciones ciudadanas frente a la demanda de la ley Sidres. Para los que estén interesados aún pueden sumarse a la demanda de inexequibilidad. Solo un minuto para complementar algo con Jaime. Es que sí, por un lado yo sí creo que debe haber ordenamiento territorial y ambiental por macrousos y que nadie lo está haciendo, y eso genera una, digamos, enorme inseguridad jurídica. Pero además, lo que debería haber, que fue una cosa que le propuse desde el primer debate que empezaron con Sidres, que lo ha hecho Perú,
y me parece que deberemos estudiar, es que justamente como el territorio ya está ocupado y está mal ocupado, más que compras de uso del suelo, a mí me da pánico, digamos, ese Fondo Nacional de Tierras que es con plata pública, saliendo a comprar plata pública, ya veo al primo del ñoño nombrado comprando, ¿no?, sus propias fincas para dárselas a sus testaferros. En cambio, el canje de usos entre privados, si usted pone unos mecanismos de incentivo presupuestal con plata pública, pero también de incentivo tributario, cobrando los impuestos que sí toca, predial más otros impuestos, a los diferentes usos, y crea un mecanismo donde genera un incentivo presupuestal y tributario al que canjee el uso inadecuado por el uso adecuado, ese es un negocio entre privados sin que haya un primo del ñoño de por medio. Y sería mucho más eficaz para ir reorganizando el territorio, no solamente haciendo ordenamiento, digamos, sino para reorganizar los usos, ¿no? La mala utilización, o por subutilización, o por sobreexplotación del suelo. Bueno. No, simplemente una aclaración. Cuando yo hablo del Fondo Nacional de Tierras, estoy hablando de que es completamente legítimo, necesario e imperativo que el Estado recupere las tierras que le fueron usurpadas. Una de las formas de usurpación, pues todo este sistema de adjudicación de baldíos, tramposo, de extinción del uso, no sé cuántas cosas, y otro es la asignación indebida de WAF, entre muchísimos otros. Pero el Estado sí debe recuperar los baldíos, sí debe recuperar las tierras que fueron expropiadas mediante la violencia y mediante una cantidad de artimañas y trampas jurídicas y mediante mecanismos realmente ilegales. Yo tal vez he debido iniciar con esto porque y es la siguiente, desde que empezó la discusión de CIDRES, esta institución siempre dijo, nosotros tenemos la convicción que los baldíos deben ser para la política social, para distribuir entre los pobres. Digamos que eso lo tenemos absolutamente claro. Y siempre lo dijimos para que no se llevaran equívocos en que los grandes empresarios de este país o los pequeños o los medianos querían quitar la tierra que debe destinarse por su esencia y naturaleza a la política pública. Pero también dijimos algo que aquí no se ha dicho y que vale la pena decirlo, y es que la CIDRES no es más que un instrumento jurídico que promueve el uso productivo de la tierra. Es inaceptable que tengamos 13 millones de hectáreas, y voy a coger las cifras de Jaime, de las 13 en agroindustria, según ese dato que es de origen de la SAC, del total de esas tierras, el sector agroindustrial tiene el 0.0000 algo de ese total de tierras. La pregunta es, no deberíamos, y con todo los respeto lo digo, no deberíamos estar promoviendo el uso productivo de esa tierra y no simplemente tenerla como un instrumento de contemplación. A mí me perdona, pero yo sí creo firmemente que deberíamos estimular el uso. Y segundo, estimular la asociatividad. Y eso no lo dijo y aprovecho para decir, la ley no establece la obligatoriedad de asociarse con nadie. Deja en libertad a la gente de que se asocie si quiere. Y si quiere o no quiere, se queda en las condiciones que está. Eso está claro. Lo que pasa es que esperan darle un alcance a la ley que no es. Pero para cerrar, no creemos que los baldíos deban destinarse a nada distinto que al uso de la política social del Estado.